Tras instalarnos en Bull en March y acomodarnos en el hotel, y en este apartado aconsejo que busquéis en los pueblecitos de alrededor del circuito, ya que si no, después de haber estado todo el día andando y dando vueltas por el circuito, hacerte por la noche media hora o 40 minutos conduciendo para irte al hotel se hace bastante pesado. En nuestro caso teníamos el hotel a 5 minutos en coche del circuito. De hecho, se oía desde la terraza del hotel, se oía el circuito, o sea que era un sitio muy bueno el que cogimos. O sea que os aconsejo que busquéis lo más cercano posible, que hay un montón de ofertas de apartamentos y hoteles por doquier. En este instante mi coche me avisó de un intruso acercándose. Nada, falsa alarma. Eran unos chicos alemanes muy majetes ellos que le estaban echando una foto al CADE. De hecho, iban con un Ibiza 6K2 cargado hasta arriba, con barras, muy preparado. La verdad es que aquí los coches generalmente que suelen llevar la gente de allí van muy preparados. Bueno, salgamos del hotel y vámonos al circuito. A ver qué nos encontramos por el entorno y ver cómo está el ambiente antes de entrar al circuito a correr. Ya tengo la tarjeta y por detrás cerveza para que entre bien puesta, pero claro. Three, two, one, go! ¡Oh! ¡Estamos entrando en Montgomery!
Buah.
Pues sí, dada la supervelocidad de hiperespacio a la que iba, me pasé como un capullo la salida del circuito. Así que hasta que hemos llegado a la barrera y me he dado cuenta de la cagada. Pero bueno, un amable Marshall, después de quedarse con cara de ¿pero qué cojones este puto dominguero?, me abrieron lateralmente la puerta, o sea, la valla del circuito, y pudimos salir. Pero bueno, así podéis ver posibles salidas del circuito. Si vais a semejante velocidad, imposible de parar vuestros vehículos, pues ya sabéis que podéis salir por el lateral. Exit. Díselo. Exit? Where is the exit? The exit. Exit. Yes. Down there. Para atrás. Can we go there? Come with me. Okay. Thank you. Okay. Puta pasada, o sea, no me extraña que la gente quiera entrar una y otra vez. Yo no sé si habrá ido rápido, ahí no sé cómo se habrá visto, si habrá sido una puta mierda o qué, pero joder, o sea, es una puta pasada, o sea, no sé, alucinante. Me dan ganas de entrar otra vez y mejor, porque sé que ahí no es como, o sea, aunque haya jugado 1000 veces a la consola, no tiene nada que ver con la consola. O sea, sí, te sabes el circuito y más o menos sabes las zonas por las que estás y lo que te queda, pero no tiene nada que ver a estar ahí y ver las curvas ciegas, que las bajadas que tiene, no, aunque conozcas el circuito, no tiene nada que ver a estar ahí de verdad y pasar por las curvas en físico. Así que bueno, la verdad que ha sido una pasada, no me he encontrado mucho tráfico, por suerte está corriendo en el circuito de Nürburgring, en el moderno, vamos. El GP creo que es, no sé cuál era, no me acuerdo. Están corriendo coches y hay mucha gente que yo creo que debe estar viéndolo y no había mucho tráfico. Y encima se ha salido el sol, la pista estaba seca, o sea que muy bien. Ha sido cojonudo. Así que nada, vamos a ver un poquito más por aquí todo el ambiente. Ya me he desestresado. Me gustaría haber entrado otra vez más, pero hostias.
ya siento que sería mucho. Vamos a primero a procesar. Sí, ya sería mucho. O sea, me dan ganas de entrar otra vez y tal, pero es que se le pega trail, ¿eh? Para los que seáis de la zona centro o conozcáis el Jarama, es que una vuelta aquí es como dar 6 al Jarama. Y 6 vueltas al Jarama, pues ya son unas vueltecitas. Ya son cosas de... corriendo son unos 15-20 minutos. O sea que está muy bien. Pues nada. Hasta aquí la segunda parte. En la tercera y última visitaremos el Museo de Nürburgring, realizaremos la vuelta hacia España despidiéndonos de este magnífico templo y trataremos lo más importante para algunos, los gastos completos que hemos tenido de todo el viaje. Así que hasta la próxima.